Si estamos aquí es por la gracia del Señor, pero también es porque hemos entendido cuál debe ser nuestra obediencia a nuestro Señor y nuestro Salvador. Y así como tenemos instrucciones en lo que es para lo que es la adoración en público, por ejemplo, cuando estamos en la presencia de Dios, aún sea en nuestra casa, si vamos a orar, el varón sabemos que si estamos con gorra nos debemos sacar la gorra, si la mujer está descubierta se tiene que cubrir con la mantilla como Dios manda. Así también, cuando estamos en la casa y hoy que estamos acá, debemos disponer nuestros corazones, ¿sí? Nuestros corazones para, por sobre todas las cosas, no solo escuchar, sino atender. En estos últimos días me ha hecho mucho ruido el tema de atender, de estar atentos, de prestar atención, porque como nos enseñaba el hermano la semana pasada, muchas veces escuchamos, pero no prestamos atención. Entonces que el Señor en esta tarde nos ayude a prestar atención, ¿sí? A prestar atención a lo que el Señor nos enseña. El Espíritu Santo sabemos que es la tercera persona de la Trinidad. Sabemos todos cuál es el rol del Espíritu Santo, cuál ha sido el rol en la salvación nuestra y cuál es el rol, la función del Espíritu Santo, de la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y es, hermano, de lo que vamos a hablar esta tarde. Algo de todo lo que nos enseña la palabra de Dios en cuanto al Espíritu Santo. No vamos a poder hablar todo porque sabemos que es una doctrina y es un tema para verlo en varias reuniones. Pero sí vamos a aprender algo. El Señor me ha enseñado algo. Les comparto que he tenido una pequeña lucha porque yo tenía preparado ayer orando, recibí guía del Señor a preparar una enseñanza. Resulta que hoy me cambió la bocha el Señor. Hoy me mostró otra cosa y que no lo tenía planificado, no lo tenía pensado, pero bueno, el Señor es el que dispone, no nosotros, y gracias a eso, ¿no? A que el Señor es el que guía nuestras vidas y aún el tiempo de enseñanza. ¿Molesta si pongo esto acá, si pongo esto arriba? Porque si no me queda muy bajo y no llego con el aumento de los anteojos y no... Ya cuando uno llega a una edad que está así complicado. Bueno. En fin. Hermanos, somos más que vencedores. Por el poder del Espíritu Santo somos más que vencedores. Eso lo tenemos que no solo repetirlo con nuestros labios, sino creerlo en nuestros corazones, que somos más que vencedores. Les invito a que vayamos a la palabra de Dios, Romanos capítulo 8, por favor. Romanos capítulo 8. Una hermosa carta a los romanos, realmente es maravillosa, yo les invito a que la lean, que la profundicen. Algún día en la iglesia la vamos a estudiar también. Pero en el capítulo 8 habla el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, de que tenemos que tener una vida en el Espíritu, o sea, vivir en el Espíritu. Y también nos enseña que debemos ser más que vencedores. Versículo 30, por favor. Posamos nuestros ojos en este versículo. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Para contextualizar la lectura y la interpretación de este versículo, leamos el 28, por favor. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y ahí dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos justificó, y a estos también glorificó. Hermanos, aquí encontramos palabras muy interesantes, palabras que son cruciales en nuestra salvación y para nuestra vida cristiana. Aquí cuando dice, en el versículo 28, encontramos la palabra ayudan. Quédense tranquilos que hoy no voy a mencionar nada griego, pero sí la interpretación.
La palabra ayudan es que cooperen, ¿sí? Esa es la traducción. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. ¿Mm? Y todo es todo, hermanos. Aún enfermedades terminales, aún accidentes, aún partidas de un ser querido, todo. ¿Mm? Es fácil decirlo, pero es difícil cuando lo experimentamos, ¿no? Después encontramos otra palabra aquí que es predestinó, que es que determinó antes. Determinó antes. ¿Antes de qué? De la fundación del mundo, por ejemplo. Después encontramos la palabra llamó. Llamó se puede traducir como convidó o como invitó. Y después encontramos la palabra justificó, que habla de justo, pero básicamente y puntualmente habla de inocente. ¿Sí? Inocente. En el sentido de que íbamos a ser limpiados. Fíjense cómo dice el versículo 30. Y a los que invitó, a los que predestinó, perdón, a los que determinó de antes de la fundación del mundo, y a estos también llamó o invitó, ¿no es cierto? Y a los que llamó o invitó, a estos también justificó. ¿Qué quiere decir? A estos los declaró inocentes, no culpables. Porque es del sentido de limpieza. Aquí hace referencia al sentido de limpieza. Que aquellos que hemos sido predestinados porque el Señor en su presencia entendió que íbamos a aceptar su plan de salvación, que lo íbamos a creer y que íbamos a arrepentirnos y que íbamos a recibir a Cristo y que nos íbamos a convertir, el Señor aquí lo que expresa es un sentido de limpieza que iba a producir en nosotros. Por eso es que íbamos a ser justificados, declarados inocentes, cuando creyéramos en la persona de Cristo Jesús y en su obra allí en la cruz. Simplemente quería aclarar esto como para que entendamos cuando leemos de qué está o a qué está refiriendo la Escritura. Pero encontramos la palabra glorificó allí en el versículo 30 y es alabó o honró. ¿En qué sentido? En el sentido de que el Señor nos recibió. El Señor en todo momento nos busca. Alguien dijo alguna vez, Dios no busca a nadie. Dice, no, ya nos buscó una vez y ahora tenemos que buscarlo nosotros. No, el Señor constantemente está buscando a su creación para que se reconcilien con Él por medio de la fe en Jesucristo. Entonces aquí lo que dice glorificó es que aquellos que entendimos la invitación del Señor a recibir su regalo, el Señor nos glorificó en el sentido de recibirnos, porque dice la palabra de Dios que el que va al Señor, el Señor no le echa fuera, el Señor le recibe. Porque aquel que va al Señor en busca de perdón, en busca de ayuda, en busca de redención, es porque creyó. Y entendió que somos salvos por gracia, por regalo de Dios. Y entendió que el momento en que creímos, el Espíritu Santo viene a morar, a habitar en nosotros, y por medio del Espíritu Santo es implantado en nosotros el fruto del Espíritu, y una de las características de ese fruto es la fe. Hermanos, Romanos 8:30, en otras palabras, lo que nos dice es que después de habernos elegido Él, Dios nos llamó y nos convocó, nos invitó para que nos acercáramos a Él. Y una vez que nos llamó y que nos acercamos a Él, nos puso en relación correcta con Él. ¿Sí? ¿Entienden? Nos llamó, nos acercamos y Él nos puso en relación correcta con Él. Y luego de ponernos en la relación correcta con Él, ¿qué hizo? Nos dio su gloria, nos bendijo, no nos rechazó, nos recibió, nos perdonó, nos limpió, borró nuestro pasado. Por eso es que somos más que vencedores en Cristo Jesús, por el poder de Dios manifestado a través del Espíritu Santo. Sabemos que el Espíritu Santo está en la tierra, ¿para qué? Para convencer de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Hermanos, en el capítulo, o mejor dicho, en los primeros 7 capítulos, el Espíritu Santo, la palabra Espíritu Santo, es mencionado una sola vez allí en Romanos capítulo 1, verso 4. Es mencionado una sola vez. ¿Sí? No lo busquen, no hay problema. Los que están tomando nota, tomen nota nomás. Pero en los primeros 7 capítulos, como decía, una sola vez en Romanos 1 fue mencionada la palabra Espíritu Santo. Pero en el capítulo 8, escuchen bien, en el capítulo 8, el Espíritu Santo es referido unas 20 veces. ¿Sí? 20 veces.
todo el capítulo, desde el versículo 1 al versículo 39, es mencionado el Espíritu Santo 20 veces. ¿Por qué será, no? ¿Qué será lo que el apóstol, guiado por el Espíritu de Dios, nos quiso enseñar? Vamos a aprender algunas cositas esta tarde de lo que el apóstol, o mejor dicho, Dios, a través de la pluma del apóstol y por la guía de su Espíritu Santo, nos quiere enseñar en esta tarde. Por ejemplo, vamos a ver Romano, allí no salgamos Romano capítulo 8. Versículos 2 y 3. Le voy a pedir a un hermano o una hermana que lea, por favor. Romano 8, versos 2 y 3. Vamos. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Amén. ¿Qué vemos acá? Que el Espíritu Santo nos libera del pecado y de la muerte. Amén. Amén. Y eso ha sucedido en nosotros, hermano, en nuestro interior, si hemos creído. El Espíritu Santo, la obra más importante que ha hecho es liberarnos del pecado y de la muerte. Seguimos en Romano 8, pero allí en el verso 4, alguien que no haya leído, por favor, vamos a rotar. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Amén. ¿Qué hace el Espíritu Santo aquí? Nos capacita para cumplir la ley de Dios. O sea, en este sentido, en la actualidad, para obedecer las Escrituras, para obedecer la palabra de Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Nos capacita, hermanos. Nos capacita. Pero está en nosotros dejarnos capacitar, dejarnos enseñar. Ahora, alguien que le guste leer mucho, porque que lea del versículo 5 al 13, por favor. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amén. Amén. Hermanos, yo les puedo asegurar que de cada versículo, tranquilamente, armamos un sermón, una prédica de 40 minutos mínimo. Hay una gran sustancia, un gran contenido bíblico, teológico, para crecimiento espiritual, para corrección moral, en estos versículos que la hermana ha leído. Pero sí podemos decirlo en una forma sintética, de que aquí lo que nos dice el apóstol es que el Espíritu Santo cambia nuestra naturaleza, ¿sí? Y nos reviste de fortaleza para tener victoria sobre nuestra naturaleza no redimida. ¿Cómo es eso? Si ya hemos sido redimidos. Sabemos que no hemos sido redimidos totalmente, ¿verdad? Hemos sido redimidos espiritualmente, pero aún nuestro cuerpo no ha sido redimido. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, el Consolador, entre otras cosas, lo que hace es que cambia nuestra naturaleza. Y nos da fortaleza para que tengamos victoria sobre nuestra naturaleza no redimida. Fíjense ustedes qué importante, la presencia del Espíritu Santo y su obrar en nuestras vidas. Alguien que no haya leído los versículos 14 al 16, por favor. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.
Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén a la palabra de Dios. Importante verdad. Es crucial, hermanos, que tengamos claro el contenido y la expresión de estos versículos, porque lo que nos está diciendo, lo que nos están diciendo las Santas Escrituras aquí, es que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que habita en vos y en mí desde el momento que creímos y en toda persona que creyó en Cristo y en su obra, el Espíritu Santo confirma nuestra adopción como hijos de Dios. Amén. Amén. El Espíritu Santo confirma nuestra adopción como hijos de Dios. El Padre nos adoptó como sus hijos desde aquel día que entendimos que estábamos perdidos. Desde aquel día que la mayoría seguramente tocamos fondo y entendimos que el Señor estaba así, con su mano extendida, diciendo, no te rebeles más, no endurezcas más tu corazón, yo te quiero salvar. Yo te quiero sacar de ese pozo de la desesperación. Yo te quiero sacar de ese pozo de la oscuridad. Yo no quiero que sufras más. Yo quiero darte vida y vida en abundancia. Desde ese día, hermanos, desde ese día que creímos en que Dios existe, en que es real, en que es verdadero, y que nos acercamos con fe, con certidumbre a Él, y que entregamos nuestras vidas, rendimos nuestro corazón, rendimos todo lo que somos ante Él, desde ese día Él nos adoptó como sus hijos. Amén. Del versículo 17 al 30, no lo vamos a leer, pero ¿por qué no lo vamos a leer? Si estamos leyendo la palabra de Dios, estamos leyendo las Escrituras. Lo vamos a leer. Versículo 17 al 30. Les voy a pedir que me acompañen con la vista, me sigan. Vamos a leer. Versículo 17. Dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Hermanos, les vuelvo a repetir, podemos extraer muchas cosas de aquí, muchas enseñanzas, muchas exhortaciones, palabras de ánimo, de crecimiento, de confrontación, pero sí podemos ver en estos versículos que el Espíritu Santo garantiza nuestra gloria eterna con nuestro Salvador. Amén a la palabra de Dios. Pero miren, aquí yo seleccioné algunas palabras, no sé si ustedes habrán prestado atención, de los versículos que hemos leído.
he seleccionado algunas palabras que son importantes que las remarquemos después en nuestras Biblias si así lo quieren. Encontramos la palabra hijos, herederos. Fíjense ustedes, hermanos, la bendición que tenemos. Somos hijos de Dios, herederos de sus promesas, coherederos de Cristo o con Cristo, salvos, santos, porque fuimos llamados, porque fuimos predestinados, porque Él nos llamó, nos justificó y nos glorificó. Amén. Amén. No sé a ustedes, pero a mí realmente me impactó cuando hoy me concentré en mirar, considerar esta porción de las Escrituras. Verdaderamente, somos hijos de Dios, hermanos. Somos hijos de Dios. Somos herederos. Somos riquísimos. Somos millonarios y somos herederos. Nuestra herencia está en el cielo. Somos coherederos con Cristo. Porque somos salvos. Porque un día nos llamó. Y somos santos. Porque somos apartados, separados del mundo, de las prácticas del mundo, de la vieja vida. Somos separados para glorificar a Dios, obedeciéndole y sirviéndole. Por eso es que somos santos y somos llamados y fuimos predestinados. Hermanos, realmente Romanos es una de las epístolas que más me apasiona, pero más que todos los capítulos 5 y el 8, y el 12, y el 1, y el 2, y el 3. Y así podemos estar, ¿no? Los 16 capítulos de la epístola de los Romanos realmente atrapante. Pero hermanos, para ir terminando, allí en el versículo 31, fíjense que leímos hasta el versículo 30 recién. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? El 31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sabes qué dice otra traducción? ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? ¿No es poderosa esta palabra? Y fíjense, les invito a que adelantemos más, vayamos al versículo 35. Lo leo en esta otra traducción, dice: ¿acaso hay algo, hermanos, escuchen bien, prestemos mucha atención por favor, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos, o pasamos hambre, o estamos en la miseria, o en peligro, o bajo amenaza de muerte? Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como a ovejas en el matadero. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Maravilloso. ¿Verdaderamente lo creemos? Amén. Gloria al Señor. Porque en estos tiempos difíciles, en estos tiempos complicados, tiempos de confusión, tiempos de zozobra, que si no estamos bien afianzados, bien afirmados en la palabra, en nuestra relación personal con Cristo, podemos flaquear. Podemos debilitarnos. Por eso es tan importante, hermanos,
que leamos las Escrituras, que contemplemos las Escrituras, que contemplemos la voz de Dios hablándonos a través de la Biblia, que meditemos, que pidamos esa fortaleza cada día al Señor para que por el obrar del Espíritu Santo nos ayude a obedecer y poner en práctica con nuestras vidas y en nuestras vidas lo que el Señor nos enseña. Pero qué importante que nos congreguemos, qué importante que nos reunamos, hermanos, como el Señor lo permita. Qué importante que nos reunamos. ¿Quién dijo que las prácticas que llevó la iglesia primitiva de reunirse en las casas y muchas veces a escondidas, cosa que está sucediendo en otros lugares del mundo, quién dijo que nosotros no lo íbamos a experimentar? ¿No será que estamos en el comienzo de ese tiempo? Pero hermanos, el Señor nos ha dicho a través de su palabra que nada nos podrá separar de su amor. Pero está en nosotros creerlo y mirar solo a Cristo. Mirar esa cruz que está vacía, porque el Señor Jesucristo dejó su trono en el cielo y vino a la tierra a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y entre esas cosas perdidas estábamos nosotros, hermanos, estabas vos, estaba yo. Pero todavía en la calle hay gente que está perdida. Y nuestra tarea es, así como nosotros fuimos reconciliados con Dios por medio de la fe en Cristo, nosotros también, aunque estemos en tiempos difíciles, no dejemos de predicar a Cristo. No dejemos de vivir a Cristo. Y no digamos que vamos a la iglesia. Hermano, somos la iglesia. Amén. Somos la iglesia. Y debemos vivir como tal, porque somos la iglesia. Vos y yo, cada uno somos miembro del cuerpo que es la iglesia de Cristo. Hermano, les invito a que vayamos a un último versículo que me impacta, Romanos 5:5, dice: y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo. Escuchen bien, lo vuelvo a leer. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Amén. Amén. El Señor nos bendiga. Creo que ya nos ha bendecido, pero nos va a seguir bendiciendo siempre y cuando nosotros obedezcamos. Muy bien, obedezcamos y entendamos cuánto nos amó y cuánto nos ama. Y que cuando nosotros le negamos a Él, su corazón sufre, porque el Señor todo lo ve, todo lo sabe. Que nada nos amedrente, hermanos. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, firme en lo que el Señor nos enseña cada día a través de su palabra. Amén. Amén. Oramos. Padre Celestial, Dios amado, soberano Rey, te damos gracias, muchas gracias por habernos hablado en esta tarde. Gracias porque sabemos que tu palabra es viva, es eficaz, tiene poder para salvar, para transformar. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Porque por el oír tu palabra cada día somos transformados. Nuestra fe cada día se acrecenta y nuestras esperanzas en ti cada día son más fuertes, Señor. Creemos en todo lo que nos has enseñado esta tarde. Ahora te pedimos que nos ayudes a obedecerte. Que nos ayudes a tomar esa iniciativa de decir: tomo la cruz y te sigo. Ayúdanos, Señor. Bendice cada uno de mis hermanos aquí presentes. Bendice sus familias, sus vidas. Sabemos que en esta tarde, y tú lo sabes mejor que nadie, porque tú ves los corazones. Tal vez hay corazones tristes, corazones preocupados, mentes tal vez que están en otro lado. Te rogamos, Padre, que en esta tarde tu Espíritu Santo
nos ayude a despojarnos de esas cargas y trasladarlas a ti, Señor, porque solo tú puedes cargar. Y nosotros debemos aprender a descansar en ti, Señor. Ayúdanos a disfrutar y experimentar esa hermosa experiencia de transportarte las cargas a ti, Señor. Bendice cada familia. Fortalece a cada uno de nuestros hermanos que están débiles, que están dudando, que están con miedo, Señor. Oh Padre amado, te rogamos que obres, que fortalezcas, que recuerdes tus promesas y que recuerdes que tú eres amor y eres un Dios de poder, Señor, y que nos tienes bajo tus alas. Gracias, Señor, por todo lo que nos das cada día. Bendice a nuestros queridos hermanos que esta tarde tenían previsto asistir, pero no han podido por alguna situación imprevista. También protege y obra en sus vidas, Señor. Gracias. Te pedimos por nuestra Argentina, Señor. Te pedimos por nuestro presidente. Te pedimos por nuestro gobernador, por nuestro intendente, Señor. Influye en ellos, Señor. Usa a tus hijos, Señor, para que seamos de influencia, para vencer el mal haciendo el bien. Te alabamos, amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por tus bendiciones. Gracias, Señor. Amén. Amén.